Que el Señor les bendiga, iglesia. Qué bueno que pueden estar con nosotros un día más, un jueves más. Espero que en esta semana el Señor les haya fortalecido, ¿verdad? Y que este día, si están pasando por alguna circunstancia difícil, confíen en que Dios les va a dar la fortaleza y lo necesario para salir de ella. Dios es nuestro amparo y Dios es nuestro socorro. Y pues en esta tarde vamos a basar nuestra enseñanza en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Ahí va a estar basada nuestra enseñanza de esta tarde y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos dé eso que necesitamos, ¿verdad? Para aprender más y no solo para aprender, sino para llevar a la práctica esta palabra y poderla tomar para nosotros y hacerla, ¿verdad?, una prioridad de nuestras vidas. Ahí vamos a estar aprendiendo de la palabra. Vamos a orar. Padre maravilloso, en esta tarde te doy gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada niño, de cada señorita, Señor, que está atravesando alguna circunstancia y que viene a ti y que sabe que tú eres la respuesta. Aumenta la fe en cada corazón, en cada vida, Señor. Gracias porque en esta tarde, Señor, nos vas a permitir aprender más de tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo. Redarguye nuestro corazón. Danos esa capacidad de entender y no solamente de comprender y entender tu palabra, sino de llevarla a la práctica, de poder ejecutarla, de poder, Señor, obedecerla, Señor amado. Queremos que este tiempo tú nos dirijas, queremos que este tiempo tú nos enseñes, queremos que en este tiempo tú nos consueles, queremos que en este tiempo, Señor, tú traigas ese bálsamo que pueda acariciar nuestra vida y sanar todo aquello, Señor, que tengamos necesidad, Señor maravilloso. Padre, nuestra necesidad es de ti, de conocerte, de obedecerte. Y en esta tarde, Señor, queremos poner este tiempo en tus manos y que tu iglesia, Señor, juntamente conmigo, podamos aprender, podamos ser vestidos de fuerza, de fortaleza, porque tu palabra dice que en ti encontraremos nuevas fuerzas, maravilloso Padre. Toma este tiempo, Señor. Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer en nuestros corazones. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahí a Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Ahí va a estar basada nuestra enseñanza como texto base, pero vamos a usar muchos pasajes de la Escritura, muchas referencias bíblicas para corroborar, ¿verdad?, el tema que vamos a estar tratando. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo vuelvo a leer. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén, ¿verdad? Vamos a hablar en esta tarde precisamente sobre el caminar o el andar del cristiano. ¿Cómo debe ser nuestro caminar como cristianos? La semana pasada veíamos 4 consejos sabios que nos daba el proverbista. Y uno de ellos decía que miremos cómo caminamos. Que nuestros ojos miren por dónde caminamos. Decía que guardáramos nuestro corazón y nuestra boca. Y decíamos que la boca va relacionada con el corazón y el mirar con el caminar. Y en esta tarde queremos enfatizar el andar del cristiano. Son 18 pasos que la Biblia nos da para andar como cristianos. Pero en esta tarde solamente voy a hablar de la mitad, 9 pasos. Si Dios nos presta vida, vamos a seguir con esta enseñanza la próxima vez que nos veamos sobre los otros 9 pasos. Así que si usted tiene ahí un lapicito y una hojita, anótelo para que no se le olvide y podamos, ¿verdad?, la próxima vez saber cuáles fueron los 9 pasos anteriores y los 9 pasos que estamos dando en la siguiente enseñanza. Entonces, dice Juan, hermanos, que el que dice que permanece en él, ¿en quién? En Jesucristo, debe andar como él anduvo. Y el andar del cristiano, hermanos, no es fácil, pero es un andar diseñado por el Señor para que vayamos
ahora sí como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de luchas, pero también de victorias. Amén. Siendo cristianos, hermanos, siendo cristianos, ¿cómo debemos andar? El mundo camina a veces por ambiciones, por propósitos, por metas, por sueños, pero nosotros debemos andar como cristianos en el camino del Señor. Y el primer caminar que tenemos que tener como cristianos precisamente es caminar como el Señor Jesucristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, y para esto vamos a una cita bíblica, allí en Colosenses capítulo 2, verso 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas, le dice que si ustedes ya recibieron a Cristo, si ustedes ya le dijeron a Jesús, entra en mi corazón, ahora dice, andad en él. ¿En quién? En Cristo, permanecer en Cristo, aferrarse a él, no dejar que las circunstancias, no dejar que los problemas, las luchas cotidianas, las burlas de la gente a veces, hermanos, la incredulidad de la gente, a veces el reproche de la gente o de nuestra propia familia nos aleje del andar en Cristo. Dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Tenemos que andar en el Señor, hermanos. Todos los días debemos de levantarnos con esa idea. Yo quiero caminar en los caminos de Dios. Yo no quiero ir en el camino fácil, en el camino amplio, en el camino que todos van. Yo quiero caminar en el camino que el Señor trazó, en el camino de amor, de paz. Entonces, la primera manera de andar del cristiano es en el Señor. La segunda, vamos a la segunda manera, y la vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo le dice ahora a la iglesia de Tesalónica que se conduzcan y que caminen agradando a Dios. Cada día más y más. Refiere un doble más y más. Cada día caminen abundando en agradar a Dios más y más. A veces yo me pregunto, ya cuando estoy acostada o cuando estoy en mi tiempo, ¿verdad? De irme a acostar, y a veces yo me pregunto, Señor, ¿hoy me porté más mal o me porté más bien? ¿Me equivoqué más o me equivoqué menos? Y hay veces, ¿verdad, hermanos, que tenemos que analizar cómo caminamos en nuestro diario transitar por esta tierra. Y dice Tesalonicenses que nos conduzcamos agradando a Dios cada día, caminando a Dios y agradando cada día más a Dios, más y más. Entonces, es necesario, hermanos, que agrademos a Dios. Tenemos que vivir un caminar cristiano que agrade a Dios. Pablo le dice, ustedes, iglesia, les rogamos, dice, y también les exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, le dice. Pablo se pone de ejemplo. Qué padre, ¿verdad? Qué bueno, qué bonito poder decir, así como yo caminé en fe, así como yo les hablé de Dios, así como yo les di ejemplo, deben caminar ustedes también en el Señor y abundar y agradar a Dios más y más. Nuestro caminar, hermanos, como cristianos, aparte de estar mirando cómo caminamos, es evaluarnos todos los días, evaluar cómo caminamos hoy. A lo mejor usted en el día no tiene tiempo de hacerlo, pero yo le invito a que cada noche usted reflexione cómo caminé, cómo me comporté, agradé más a Dios, caminé como es digno de un hijo de Dios.
me conduje como un hijo de Dios. Entonces, hermanos, nuestro primer andar es en el Señor. El segundo andar es agradándole. Y eso solamente viene cuando nos analizamos a nosotros mismos. ¿Amén? Cuando tú y yo nos analizamos y decimos, ok, en este día, y hacemos una comparación de este día con el día que ya pasó o el día anterior, y decimos, sí pude hacer las cosas mejor, sí, me enojé menos, grité menos, refunfuñé menos, etcétera. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno cuando podamos ponernos esa palomita y decir, sí anduve, sí caminé como un hijo de Dios. Pero qué feo que dejamos, no, ayer no hice esto, pero hoy hice esto mal, y esto mal, y esto mal. Entonces, por eso Pablo nos dice, abundéis en agradar a Dios, caminando, agradando a Dios, y abundéis en ello más y más. Ahora, es importante, hermanos, que también aprendamos a caminar en Dios como esos hijos que Él espera, ¿verdad? Dios no nos vigila, aunque Él está en todas partes y nos ve siempre, pero Él no está vigilándonos diciendo, ya vi dónde andaba o a dónde se metió, o qué hizo, sino que Él nos deja. Él nos da esa libertad de tomar nuestras propias acciones. Pero es nuestro deber también como cristianos mirar por dónde estamos caminando, mirar por dónde vamos, mirar nuestras conductas, mirar y enfocarnos en nuestros pensamientos, porque eso es un andar en el cristiano. No solamente es levantarse y decir, bueno, pues a ver qué pasa, y en la noche decir, bueno, pues gracias, ya terminó. No, debemos pensar en cómo nos conducimos, porque esa es una manera de autoayudar nuestro conducir cristiano, y es una manera que le estamos diciendo a Dios, me interesa mi caminar cristiano, me agrada que yo pueda analizar y que tú, Señor, me des esa capacidad de autoanalizarme y ver qué está pasando en mi caminar cristiano, en mi andar cristiano. La tercera forma, hermanos, en las que debemos andar como cristianos es en novedad de vida. La Biblia nos habla que como cristianos somos nuevas criaturas. Entonces, como nuevas criaturas tenemos que andar en novedad de vida. Y novedad no me imagino como esas modas que son, dicen, ahora la moda, lo nuevo, lo de boga es los pantalones acampanados. No, novedad de vida es el reflejar a Cristo. Novedad de vida es el interesarme por las cosas de Dios. Y vamos a la palabra. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:4, fíjense qué bonita y qué precisa nos dice la palabra ahí, en novedad de vida. Nos dice así, primeramente, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, una vez que tú y yo tomamos ese paso de obediencia, de aceptar a Cristo y después de bajar a las aguas y de hacer ese simbolismo de morir al pecado, de morir al mundo y resucitar a una nueva vida, así debemos andar. Dice Cristo, fuimos muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que andar en vida nueva, hermanos. Las cosas viejas pasaron. A veces ese viejo hombre que dice Efesios quiere levantarse, quiere volver a tomar nuestra mente, quiere volver a tomar nuestros egos, quiere volver a tomar nuestras costumbres malas, pero no, dice la palabra que muertos al pecado y resucitado a novedad de vida. O sea que nuestro caminar, nuestro andar es en novedad de vida. Ya la vieja naturaleza debe estar gobernada por el Señor, debe estar llena del Señor. Y por eso tienes que morir, tomar tu cruz diariamente y seguir a Cristo y negarte a ti mismo. Y entonces vamos a estar en novedad de vida, en una novedad
de querer agradar a Dios, en una novedad de querer pecar menos. No vamos a ser perfectos, porque perfecto es solo Dios, pero vamos a entender lo importante de caminar en una novedad de vida, lo importante de caminar en un nuevo pensamiento, en una nueva conducta, en un nuevo testimonio, en un nuevo estar en la presencia de Dios. Y eso es bien importante, hermanos, estar en esa presencia de Dios. Ahora, es muy importante también, hermanos, que esa nueva vida sea una vida que sea recurrente. No solo cuando me acuerde, ¿verdad? De decir, es que soy cristiano, debo conducirme de otra manera. No, es que Cristo ya hizo un cambio en mí. No, esa novedad de vida, por eso dice, debemos ver cómo andamos, mirar cómo caminamos, para estar en esa novedad de vida. Amén. Ahora, la cuarta forma en la que debemos andar como cristianos es conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Está también en Romanos capítulo 8, verso 1, y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien clarito nos lo dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? En Romanos, una de las cartas más doctrinales, ¿verdad? Más pesadas de Pablo, ¿verdad? Más llenas de doctrina. Todas son muy bellas, todas las cartas del apóstol Pablo y de Juan y de los evangelios. Pero esta de Romanos, hermanos, Pablo habla mucho de doctrina, de bases fundamentales para el crecimiento. Y nos dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Pablo está siendo muy claro. Los que no andan conforme a la carne van a recibir salvación, van a recibir galardón, van a recibir promesa, van a recibir la gloria de Dios en el tiempo que Él vaya a premiar, ¿verdad? En el bema de Cristo. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu de acuerdo, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Y acuérdense que la carne y el Espíritu tienen una lucha fuerte diariamente. La carne quiere hacer lo que ella quiere, los egos, las envidias, las disensiones. Y el Espíritu quiere mantenerse en comunión con su Creador, con el Padre, quiere mantenerse en comunión con Dios, quiere leer, pero hay una lucha, hermanos, siempre. Pero nosotros tenemos que andar en el Espíritu, no conforme a la carne. En cierta ocasión alguien me dijo, ¿qué es andar en el Espíritu, hermano? Es que yo no veo mi espíritu, dice. Le digo, muy fácil, le digo. ¿Qué quieres hacer a veces? ¿Dormir, ver televisión o orar y leer la palabra? No, pues a veces quiero dormir y ver televisión. Eso es andar en la carne. Tu carne quiere las cosas que son de la carne, del mundo, terrenales. Pero tu espíritu dice, vamos a leer, vamos a orar. Y a veces le hacemos más caso a lo de la carne que a lo del espíritu. Pero aquí dice Pablo, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tenemos que andar conforme al Espíritu. Amén. Esa es nuestra cuarta forma de caminar, hermanos. Nuestra cuarta forma de caminar es andar en el Espíritu. La primera es en el Señor. La segunda, como fuimos enseñados, agradando a Dios. La tercera es en novedad de vida. En novedad, ¿verdad? Ya lo dijimos. Y la cuarta es conforme al Espíritu. Tenemos que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. La carne tiende a la debilidad, la carne tiende a los celos, la carne tiende a la ira, la carne tiende, hermanos, a cuántas cosas que no son gratas, pero que tiene la carne ahí, ¿verdad? Tiende nuestro corazón y tiende a veces a hacerlo nuestro cuerpo. Y el Espíritu la conciencia que Dios ha puesto ahí nos dice, no lo hagas, no lo digas, sé prudente, sé sensata, confía en Dios. Pero a veces, como dice Pablo, el que anda en la carne no anda en novedad de vida.
Pero el que anda en el Espíritu obtendrá victoria y andará en novedad de vida y obtendrá galardón. ¿Por qué? Porque hay promesa para los que andamos en Cristo. Hay victoria para los que andamos en Cristo. Hay seguridad para los que andamos en Cristo. La quinta, hermanos, manera o forma de andar es honestamente. Y honestamente, pues es una palabra que usted y yo conocemos. Hay mucha deshonestidad hoy en día. En la política, en la economía, en las escuelas, en los trabajos. En muchas partes, hermanos, hay deshonestidad. Porque las personas tienden a la deshonestidad. Y a veces Cristo nos tiene que recordar que como cristianos tenemos que andar honestamente. Vamos a Romanos 13:13. Fíjense lo que dice Pablo. Aquí otra vez en Romanos habla muy claro y muy preciso sobre este andar en honestidad. Dice así la palabra. Andemos como de día, honestamente. Fíjense qué específico. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Pablo dice, eso no es novedad de vida, eso no es andar en el Espíritu, eso es de la carne. Dice, ustedes anden honestamente como de día. O sea, como si los estuvieran viendo siempre, como si estuvieran analizando su vida siempre. Y ustedes mismos analícense analicémonos a nosotros mismos. Estamos siendo honestos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros bienes. ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Lo que le corresponde o lo que yo quiero? ¿O lo que yo siento? ¿O lo que me sobra? Honestidad, hermanos. Andemos honestamente. Fíjense cómo lo recalca el apóstol Pablo. Romanos 13:13. Andemos como de día. O sea, algo que es claro. El día nos deja ver muchas cosas. La noche no tanto. Pero dice, por eso lo compara. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en celos, en contiendas, en envidia. No andemos ahí, dice. Nosotros tenemos que andar en honestidad. Y pongo los bienes porque a veces, hermanos, es algo que le cuesta mucho al cristiano. Nos cuesta decir, todo lo que tengo es de Dios, entonces ¿por qué me cuesta darle a Dios? Porque vivimos en un mundo de materialismo, hermanos. Mejorar esto, mejorar aquello. Y no es malo mejorar, hermanos. Pero cuando amamos más nuestras riquezas, no le vamos a poder dar a Dios honestamente lo que es de Dios. Y aquí dice, andemos honestamente. Y eso es algo que Romanos nos recalca y que Pablo nos recuerda, ¿verdad, hermanos? Entonces, nuestro quinto caminar o nuestro quinto andar es honestamente. Vamos a la sexta forma de andar como cristianos. Acuérdense que estamos hablando del caminar cristiano, del andar cristiano. Doy estas dos palabras porque son sinónimos, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestra sexta manera de caminar, de andar como cristianos, y es por fe. Ay, hermanos, eso es muy bonito. Andar por fe es bonito. No es fácil. Y nos falta fe, porque la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué no haríamos, verdad? Pero tenemos que andar por fe. Por fe somos, por fe vivimos, dice la palabra. Y ahí vamos a ir a la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:7. Dice así, bien clarita la palabra ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Andamos como, hermanos, como cristianos, por fe. Pero a veces, hermanos, como cristianos se nos olvida andar por fe y somos como Mateo. Si no vemos, no creemos. Si no tocamos, no vamos a estar seguros. Pero Pablo también, hablándole ahora a la iglesia de Éfeso, le dice, por fe andamos, no por vista. O
sea, no se les olviden que nuestro caminar como cristianos es por fe. Por fe, porque un día alcanzaremos la ciudad celestial, porque un día veremos a los que ya se nos adelantaron. Por fe, un día gozaremos de toda esa belleza que describe el libro de Apocalipsis, de esa ciudad celestial. Por fe vamos a obtener muchas cosas, pero debemos caminar por fe. No solamente por fe pensar que un día las tendremos, sino caminar por fe. Este día me levanto y creo que Dios va a estar conmigo. Y aunque yo cometa un error, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo, y vuelvo a levantarme porque por fe Cristo me ha hecho acepto. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino por fe en aquel que ha dado su vida y que ha dado su tiempo y que vino y tomó forma corpórea, siendo Dios. Dice Filipenses, no escatimó, sino que se humilló hasta lo sumo. Yo me pongo a pensar, a lo mejor si yo tuviera una postura alta, una postura de mucho dinero, a lo mejor yo no querría ir a pagar algo por alguien que no valora. Pero Jesucristo hizo eso, hermanos. Siendo el dueño, el amo, el Señor de todo, vino y nos amó tanto que se entregó. Y fue difícil, pero cumplió. Y nosotros por fe vamos a obtener todas esas promesas, pero debemos andar por fe, caminar como cristianos por fe. Eso es bien importante, hermanos, un caminar por fe, diariamente por fe. Me levanto este día y por fe creo que voy a obtener promesa y voy a llegar a la meta. Amén. Nuestro séptimo andar es en el Espíritu, hermanos. Andar en el Espíritu. Y ya hablamos un poquito de esto, pero vamos a verlo aún más ampliamente en Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien clarito también, bien preciso, bien nítido para entenderlo, hermanos. Pablo, a una iglesia, a una de las tantas iglesias que fundó y que escribió y que amó, en esta ocasión a Gálatas dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hace un momento les comentaba, los deseos de la carne son y tienden a este mundo, a lo visible, a lo terrenal, a lo que se ve, a lo que se toca. Mas los deseos del Espíritu rebasan eso, porque saben que no solamente es este mundo, que no es solamente lo físico, sino que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede y que ha prometido estar con nosotros. Entonces tenemos que andar en el Espíritu, hermanos, para poder dejar de satisfacer los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son contrarios al Espíritu. Queremos satisfacer, ¿verdad?, nuestros egos, queremos satisfacer nuestros orgullos, queremos satisfacer tantas cosas, hermano, que a veces intervienen en el andar en el Espíritu. Por eso Pablo dice, no, anden en el Espíritu. Y no decaigan ante las fuerzas carnales de este mundo. Amén. El octavo, el número 8 de andar como cristianos, de la forma de andar como cristianos, es dignos del Señor. Tenemos que andar dignamente como hijos de Dios, como hijos de un Padre, como hijos de un Dios poderoso, como hijos de un Dios que nos ve, como hijos de un Dios que lo sabe todo, como hijos de un Dios que lo puede todo, como hijos de un Dios que tiene cuidado de nosotros, así dignamente, dice la palabra. Esto está en Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice de la siguiente manera: para que andéis
como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense cuántas cosas agradan a Dios, cuántas cosas hacen que seamos unos cristianos que andemos dignamente como representantes de un Dios poderoso, como embajadores de un Dios poderoso. Dice, vuelvo a repetir, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuándo? Diariamente, andéis diariamente como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. ¿Cuál fruto, hermanos? Fruto de evangelismo, hablarles a otros. También fruto del Espíritu en nuestra vida, la paciencia, el gozo, la paz, la benignidad. Y dice, y creciendo. Eso es andar dignamente, creciendo. No quedarnos enanos espirituales, no ser niños fluctuantes, no ser cristianos variables, cristianos de ratitos, cristianos de emociones, cristianos de si me agrada quién está, voy, si no me agrada, no, si hacen lo que yo digo, me congrego, no, creciendo. El crecer es una madurez que te hace decir, no importa quién esté, quién no, quién hizo, quién no hizo, yo agrado a Dios. Yo sirvo a Dios. Y aunque a veces no entienda cosas, yo sigo adelante porque hay un Dios que me está viendo, hay un Dios que quiere que llegue a la meta. Creciendo en el Señor, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que aprender cada día a conocer a Dios y andar en esa novedad de vida que es parte de nuestro andar cristiano. Andar en novedad de vida. Entonces, hermanos, ¿cómo es digno del Señor? ¿Cómo es digno del Señor? Llevando fruto. Fruto en dos sentidos. Fruto en el sentido de evangelización, de predicarles a otros de Cristo y que la palabra caiga en sus corazones. Y fruto de nuestro interior. Un interior que ama, un interior que perdona, un interior que dice Gálatas 5:14, benigno, paciente, misericordioso. Un fruto interior que ese es con el que más nos cuesta a veces. Y el otro también, porque no es fácil evangelizar. Pero dice que así es digno del Señor. Y dice, teniendo buenas obras, creciendo, o sea, madurando en el Señor y en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Amén. Y por último, hermanos, el número 9, el noveno andar, la novena forma de andar como cristianos es en luz. En luz. Tenemos que estar en luz, porque un cristiano es un cristiano que alumbra. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, dice la palabra. Y para esto vamos a 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, otra vez se vuelve a reiterar, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que andar en luz, hermanos. Y esa luz nos tiene que llevar a tener comunión los unos con los otros. No es fácil, hermanos, porque a veces no estamos en luz. Y cuando no estamos en luz, vemos todos los errores, defectos que pudiera tener la otra persona. Decimos, ay, ¿cómo voy a llevarme bien con ella si es envidiosa? ¿O cómo voy a llevarme con ella si es rencorosa? ¿O cómo voy a llevarme con ella si es falsa? Pero, hermano, tenemos que saber perdonar y acercarnos porque andamos en luz.
Fíjense, el Señor es luz y por eso nos ama y nos perdona diariamente, porque Él sabe, ¿verdad?, que necesitamos de Él. Andar en luz, hermanos, es mirar con amor, es mirar con perdón, es caminar con una disposición de servicio. Dice la palabra, hermano, que si andamos en luz, ¿cómo estamos caminando, hermanos? ¿En luz? ¿Nuestra luz está brillando o nos estamos apagando? No, que el Señor nos ayude, porque así no debe andar un cristiano. Un cristiano debe andar en luz, no en media luz, no medio cristiano, no medio si quiero, no, debe andar en luz. Vamos a concluir, hermanos, haciendo una recapitulación de lo que hemos dicho. Nuestro texto fue Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nuestro tema fue el andar del cristiano. El primer andar que debemos tener tú y yo como cristianos es en el Señor, porque el Señor fue el que nos salvó, el Señor fue el que nos amó, el Señor es el que entregó su vida por nosotros. No un andar conforme a alguien, a un líder, por muy prominente que sea, a una denominación, por muy grande que sea, sino un andar en el Señor Jesucristo. Y eso nos lo recuerda el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Tenemos que andar en Él. La segunda forma de andar del cristiano es como fuimos enseñados. Y eso está en 1 Tesalonicenses 4:1 y nos dice que abundemos en agradar a Dios más y más. La tercera forma de andar del cristiano es en novedad de vida. Y está en Romanos 6:4 que nos dice, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. No en la vieja vida, no lo anterior, sino en una vida nueva. Y la quinta forma de andar del cristiano es honestamente. Honestamente. Y nos lo recuerda el libro de Romanos 13:13 que dice, andemos como de día, honestamente. La cuarta forma, conforme al Espíritu. Es que me brinqué una. Conforme al Espíritu. Y eso está en Romanos 8:1, que dice que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andemos conforme al Espíritu. El número 7 es Gálatas 5:16, que vuelve a referir que andemos en novedad de vida conforme al Espíritu, que dice Gálatas 5:16, agradándole en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, para que andemos como es digno del Señor. La número 8 es andar dignamente como el Señor nos pide. Y está en Colosenses 1:10. Dice que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que andemos en el Espíritu. Y la número 9 es en luz. Tenemos que andar en luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Que el Señor nos ayude, hermanos, en nuestro caminar diario. Y que podamos añadir el estar en luz, en novedad de vida, en honestidad, y podamos caminar estos caminos que el Señor ha trazado para que un hijo de Dios los recorra, los camine mientras que nos tiene aquí en este mundo. Oramos. Padre maravilloso, te damos gracias porque sabemos que en ti podemos caminar. Dice tu palabra que caminemos en ti, que sigamos tus pasos, que sigamos tu ejemplo. Padre, ayúdanos, Señor. Danos esa entereza, danos esa fortaleza, ese ánimo, ese deseo presto de querer andar como hijos tuyos, de querer andar, Señor, en novedad de vida, de querer andar conforme al Espíritu, de querer andar honestamente, Señor, de querer andar por fe,
por fe, Señor. Que nuestra fe crezca diariamente, Señor. La fe tan importante y tan necesaria para obtener las promesas. Tenemos que caminar en el Espíritu, Señor, y no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos a ser dignos caminantes tuyos, Señor. Agradarte en crecimiento, en conocimiento, Señor, en dar fruto. Ayúdanos a estar en la luz, porque tú eres luz, Señor. Y si estamos en ti, podemos caminar en luz, Padre maravilloso. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por tu presencia, gracias por la vida de cada hijo, hija tuya que puede estar en esta tarde juntamente conmigo aprendiendo, Señor. Gracias, Señor amado. Amén. Hermanos, solamente 2 anuncios, sobre todo a las mujeres de la congregación Fe, Esperanza y Caridad. Sábado 3 de julio, de 7 a 8:30 tenemos una conferencia sobre el duelo. Hermanas, les invito a que se conecten por Meet. Yo les mandaría el link para que ustedes solamente entraran y estuvieran aprendiendo juntamente conmigo lo que se nos quiere enseñar en este tema. También les recuerdo al grupo Amor de la iglesia. Yo no sé, ¿verdad? Con eso de que esta pandemia nos hizo estar un poco distantes, pero usted sabe si pertenece al grupo Amor, y si no pertenece, únase al grupo Amor, porque es parte de un tiempo hermoso de intercesión, de oración por nosotros mismos, por nuestra casa y por nuestra iglesia, por nuestra comunidad. Entonces, los días jueves de 9 a 10 vamos a tener reunión de Grupo Amor a nivel distrital. Ahí hay un link que siempre manda, y si no, pues pídamelo. Si usted quiere integrarse, pídamelo. Yo no sé mucho, pero buscaré la forma de hacerle llegar este link. Hermanos, nuestras actividades el día domingo están abiertas, la puerta está abierta para que usted venga y se goce, para que usted venga y deje toda su ansiedad en el altar y se levante con nuevas fuerzas, porque Dios quiere que caminemos en novedad de vida. Y así será. Gracias, bendiciones, un abrazo a la distancia hasta sus hogares y que el Señor les siga bendiciendo.